Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos nuevamente por este medio. Es para mí un placer y una bendición el poder apartar un tiempo y el poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Pues estamos viviendo una situación, como ya todos sabemos, que en este lado del mundo se ha extendido por 5 meses. Aunado a esto, pues las situaciones propias de nuestro mundo, de este planeta, como son tragedias, accidentes, robos, asaltos, todo esto es algo propio de este planeta, aunado a los problemas de salud que saben que, pues creo que a la mayoría de nosotros nos ha aquejado. Esto al inicio de este año era solamente una noticia. Ahora en este tiempo es algo que nos ha alcanzado. Ya las personas que están enfermas por esta situación no solamente las vemos por noticias, ahora tenemos conocidos o gente cercana que ha sido afectada por este virus. Pero decía, esto lleva ya 5 meses y no sabemos hasta cuándo esto pueda continuar. De hecho, hay quienes dicen que esto no va a cambiar. Hay quienes dicen que tenemos que aprender a vivir en esta nueva forma de vida o tenemos que aprender a adaptarnos a esta nueva normalidad. Pero no todo es triste, no solo hay un panorama desolador para nosotros, para nuestro mundo. También, solo que la costumbre de siempre escuchar noticias de este tipo nos hace pensar que las noticias todas son tristes o desagradables. La verdad es que no, también hay buenas noticias. Las noticias, es cierto que a diario nos bombardean con noticias como que el niño que falleció, la persona que falleció, las enfermedades, los accidentes, las tragedias, pero también hay buenas noticias. El avión que llega a su destino es una buena noticia. El niño que nace es una buena noticia. Los matrimonios que a diario se unen es una buena noticia. El estar sano es una buena noticia. El tener una familia es una buena noticia. El haber despertado hoy, este día, y estar reunidos de nuestros seres queridos, esto es una buena noticia. Pero hay unas noticias, o hay una buena noticia que todo ser humano, toda persona debe conocer, y son las buenas noticias de parte de Dios para las personas. Dios tiene buenas noticias para nosotros. Contrario a lo que muchos pudiéramos pensar, Dios está interesado aún en nosotros. Dios no está enojado con las personas. Dios está interesado en cada una de las personas, en cada uno de nosotros. Tenemos que entender esto. Decíamos, no solo existe un panorama desolador, tenemos que conocer las noticias que Dios tiene para las personas. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y en los versículos del 16 al 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dice el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto es una excelente noticia. El saber que Dios está interesado en nosotros es una excelente noticia. Debemos entender, debemos saber y debemos tener muy claro que Dios no está enojado con nosotros. Pese a todas las voces que a diario escuchamos que nos dicen lo contrario, la Biblia no nos dice eso, su palabra no nos dice eso. Dios no es alguien que esté enojado con nosotros. Dios no es, como alguien lo decía, no es un policía espacial que que se esconde detrás de las nubes y está esperando a que alguien falle para castigarlo. Eso no es. No es así porque su palabra dice en 1 de Juan 4:8 que Dios es amor. La esencia de Dios es el amor, su naturaleza es el amor y la forma en que Él ve a las personas es de esa forma, como su naturaleza lo dice, y eso es en amor. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5 y en el versículo 45 que todos los días el Padre en su amor hace salir su sol para buenos y para malos y deja caer su lluvia sobre justos y sobre injustos.
También una parte de la palabra en 2 de Pedro 3:9 nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el sentir de Dios. La buena noticia es que Dios está esperando, Dios es paciente para con nosotros las personas. Dios está esperando, no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere o lo que Dios espera. Pero decíamos, Dios tiene buenas noticias para nosotros. Y la buena noticia de Dios para las personas, la buena noticia de Dios para ti y para mí, es que su gracia está disponible para nosotros. La gracia de Dios está disponible para nosotros. La gracia de Dios ha sido dada para nosotros. Pero pongámonos a pensar esto. ¿Cuántos de nosotros nos hemos esforzado, hemos invertido tiempo, dinero, esfuerzo, dedicación en adquirir un regalo, un buen regalo, un regalo costoso, y una vez que lo tenemos, se lo entregamos a nuestro enemigo? ¿Cuántos hacemos eso? La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no podemos hacer eso, no podemos esforzarnos y dar algo bueno, algo que nos ha costado, y entregárselo a nuestros enemigos. Pero Dios, la Biblia dice que Dios, aún estando en pecado nosotros, aún sabiendo que muchas personas iban a rechazar el sacrificio que Dios haría a través de Jesucristo, aún así Él decide hacerse hombre y sacrificarse por cada uno de nosotros. Eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios está presente, la gracia de Dios está vigente. La gracia de Dios es un regalo para cada uno de nosotros. La gracia de Dios es esa buena noticia de parte de Dios para nosotros. Este regalo se traduce en lo que la Biblia llama el regalo de la salvación. Dios tiene miles de promesas en su palabra, miles de promesas, pero la mayor de ellas es el perdón de nuestros pecados, es la salvación para nuestras almas, la salvación para nosotros. Dice en el libro de Efesios, en la carta, a los Efesios, en el capítulo 2 y en los versículos del 8 al 9, nos dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. La salvación es un regalo tan caro, pero tan caro, algo que el hombre no puede imaginarse, que por ser tan caro, Dios tiene que regalarla, Dios tiene que darla, porque no habría alguien que pudiera pagarlo. Eso es la salvación, eso es la gracia de Dios. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia se define como un favor inmerecido de parte de Dios. La gracia es esa disposición bondadosa de Dios para con nosotros. La gracia es eso que no merecemos, pero que Dios nos lo da. Y la gracia es eso que no merecemos, porque merecemos exactamente todo lo contrario. La gracia es el trato de Dios con el hombre pecador, con el hombre en su conducta como él decida llevarla, pero es absolutamente independiente de eso. La gracia de Dios es lo que Dios ha decidido para nosotros en su amor, en su esencia, en su naturaleza. La gracia de Dios está disponible. La gracia de Dios es increíble y asombrosa porque no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de su amor, se trata de su paciencia, se trata del perdón que Él quiere extendernos. Por eso la gracia es maravillosa. Pero bueno, estas definiciones pudieran ser solo la mitad de lo que realmente significa la gracia. Y para esto yo les quiero mostrar un ejemplo para ilustrar esto. Y es que si yo me encuentro a una persona en una situación de calle, a un mendigo específicamente, y esta persona me pide ayuda y yo se la doy, eso es misericordia de mi parte. Pero si esa misma persona un día antes entró a mi casa a robar,
a lastimarme, a lastimar a los míos, y al otro día me pide esa ayuda y yo aún así se la ofrezco, eso es gracia. Eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Él, dice la palabra, que Él se encarnó, Él se hizo hombre en la persona de Jesucristo. No importando nuestro comportamiento hacia Él, no importando nuestro pensar, nuestra conducta hacia Él, no importando eso, Él decidió venir a rescatarnos. Eso es la gracia de Dios. Comentábamos al inicio, hay suficientes malas noticias en el mundo y Dios es la buena noticia en este planeta. Dios es la buena noticia en este momento y Dios siempre será la buena noticia en la vida del ser humano, porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Y hablar del amor de Dios y hablar de la bondad de Dios no solamente es hablar de una cara de Dios o de una parte de Dios. Hay quienes piensan que tenemos que predicar todo el consejo de Dios como si hubiera, o toda la esencia de Dios, como si Dios tuviera otra esencia. La Biblia nos dice que no, que la esencia de Dios es el amor. Por eso una parte en segunda de Pedro nos dice que hemos sido llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes, porque en Dios no puede haber algo contrario a eso. En Dios solamente puede haber perfecciones, en Dios solamente puede haber amor, porque Él es amor. Decíamos, el regalo que Dios tiene para las personas es su gracia. Pero la gracia es mucho más que una verdad, aunque es la verdad, es mucho más que una doctrina. La gracia de Dios es una persona y esa persona es Jesucristo. Cuando la gracia fue manifestada en esta tierra, cuando Jesús caminaba por este planeta, es para que nosotros observemos en los evangelios qué era lo que hacía la gente cuando la gracia se había manifestado. Cuando la gracia caminó por este planeta, la gente acudía a Él. Cuando la persona de Jesús caminaba por este planeta, las multitudes se agolpaban sobre Él porque sabían lo que Él era, porque entendían, porque sentían lo que Él era. Cuando la gracia caminó por este mundo, la gente le buscaba. Los padres llevaban a sus hijos para que fueran sanados. La gente pecadora sabía su necesidad de Él y acudía a Él porque sabían que Él era la gracia de Dios, porque habían entendido y se habían dado cuenta que la gracia en verdad era una persona. Vamos a leer a continuación un pasaje que nos ilustra esta verdad, que se encuentra en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 8 y los versículos del 40 al 48, que dice así. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Decíamos, cuando Jesús caminaba por este mundo, la gente, las multitudes, cantidades grandes de personas se agolpaban para verlo, para tocarlo. Y este pasaje nos muestra a una mujer que dice en el versículo 43,
que esta mujer tenía un padecimiento. Ella padecía de una hemorragia o de flujo de sangre. Imagínense lo que es vivir así con hemorragia. La sangre es vida para nosotros, la sangre es vida para las personas. Esta mujer que tenía una hemorragia o un flujo de sangre desde hacía 12 años, imagínense cómo estaba físicamente. Pero no solamente eso, también nos dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Este padecimiento ya no solamente era algo físico, era algo también que sin duda había afectado su estado de ánimo, sus emociones. Ella había buscado todo lo que estaba en sus posibilidades. Lo había gastado, de hecho, todo. Pero ¿cuál había sido la respuesta que ella había recibido? Ella no encontraba solución. Pero ella un día se enteró que Jesús, que la gracia de Dios iba a pasar por ese lugar. Entonces ella hizo todo lo que estuviera a su alcance. Ahora, podríamos pasar por alto el detalle de que simplemente ella se acercó, pero la realidad es que en ese tiempo, en los tiempos de la ley, en esta cultura judía, la realidad es que una persona que padecía, que tenía este padecimiento, no era algo sencillo para ella. Esta persona o estas personas que tuvieran esto se arriesgaban a ser apedreados porque la ley los consideraba inmundos. Pero eso a esta mujer no le importó. Ella sabía que tenía una oportunidad delante de Dios, delante de la gracia que caminaba frente a ella. Y entonces dice que ella, por la multitud, ella pasó y ella no esperaba o ella no quería que Jesús orara por ella. Ella no quería que Jesús la tocara. Ella no quería que Jesús le impusiera las manos o que platicara con ella. Lo que esta mujer sabía es que había algo en Jesús que estaba disponible para ella. Y esta mujer sabía que con solamente tocar el borde de su manto, en otra versión ustedes pueden leer que dice el fleco de su manto, el fleco de su túnica, es decir, un pequeño hilito que colgaba de su manto. La mujer entendía que tocando solo esto, ella podía ser sanada, porque sabía que la gracia estaba disponible para ella. Ella hizo lo que tenía que hacer, no importando lo demás, no importando lo que le dijeran, no importando cómo la vieran, de hecho no importando ni siquiera que arriesgara su vida. Ella se esforzó, ella actuó en fe, sabiendo que no iba a regresar igual. Ella sabía que iba a regresar sanada. Esa era su fe. Ahora lo que acá es algo que debemos analizar, es lo que comentábamos hace un momento, que Jesús no hizo algo por ella. Jesús no oró por ella. Jesús ni siquiera volteó a verla porque no se dio cuenta entre tanta gente. Lo que Jesús hizo es simplemente seguir su curso. Pero hay algo que Jesús irradia y es su poder sanador, es su amor para las personas. Eso sabía esta mujer. Por eso ella sabía que con solamente tocarlo, su padecimiento podía irse. Y se fue. Ahora, algo que debemos notar es que en el versículo 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Tenga presente esta palabra. Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? El versículo 46 nos dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Ese quién pasa a ser un alguien. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El versículo 47 nos dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y en el versículo 48 nos dice, y él, Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha salvado. El versículo 45 nos dice, ¿quién? Pero esto va cambiando. En el versículo 46 Jesús dijo, alguien me ha tocado. Pero en el versículo 48 Jesús dijo, hija, tu fe te ha salvado.
Esto es algo que nosotros debemos tener muy claro. La gracia de Dios, el regalo de Dios para ti y para mí, es un regalo que está dado en general, pero también hay un regalo que podemos hacerlo específico o particular. Ir de lo general a lo particular, ir de lo general a lo personal, a nuestra relación con Dios. Si bien todos nosotros disfrutamos de la gracia de Dios, todos nosotros, todas las personas de este mundo disfrutamos de su gracia de una u otra forma, porque la creación es una extensión de eso, de su amor, de su gracia. Pero hay algo que nosotros podemos tener, que podemos acceder a más, y eso es la gracia que nosotros podemos hacer nuestra o particular una vez que nosotros crecemos en nuestra relación con Dios. Y para eso debemos saber que en la creación hay niveles y en la gracia hay una escala. Y quiero comentarles acerca de la escala de la gracia. Vamos a hablar de 3 conceptos o 3 atributos que nosotros conocemos o que la mayoría de las personas conocen, y es la misericordia, el amor y la bondad. Estos son atributos o perfecciones de Dios, eso lo sabemos. La misericordia, el amor y la bondad es algo propio de Dios, es una perfección de Dios, es algo en sí mismo, es algo inherente a su persona. Pero ¿qué es cada una de estas o de estos atributos? Decíamos, toda persona goza de la gracia de Dios, todos gozamos, pero hay algo que otras personas tienen y que a unas personas les falta. Pero vamos a iniciar con la misericordia. ¿Qué es la misericordia? Bueno, este atributo se define como esa perfección por la cual Dios imparte ayuda a sus criaturas. Note esta palabra, sus criaturas. La palabra misericordia viene de una palabra en latín que significa misericordia, misere, de miseria, y corde, de corazón. Es un sentimiento, es algo que se expresa desde el corazón, pero para quienes están en miseria. Entendamos bien esto, la misericordia es para aquellos que están en una condición de miseria. Ahora, esta misma palabra misericordia en el hebreo, su significado se asocia con el sentimiento de bien desde las entrañas. Este es un sentimiento desde las entrañas, desde lo profundo de alguien, desde lo profundo de Dios para los demás, pero notemos esto, en condición de miseria. La misericordia es una palabra que abunda en el Antiguo Testamento. De todos los libros donde más aparece, nosotros la vamos a ver muchas más veces plasmada en el libro de los Salmos. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús se manifestó, cuando la gracia fue manifestada, muchas personas se acercaban a Él pidiendo misericordia. Y aquí unos ejemplos. En Mateo 9:27 nos dice: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Ve la situación de estas personas? La Biblia nos dice que eran 2 ciegos. En Mateo 15:22 nos dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Otra persona que tenía una situación por parte de su hija, entonces esa situación le hace clamar a ella por misericordia. En Mateo 17:15 nos dice: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Debemos entender que la misericordia es un atributo de Dios, pero los que apelan a la misericordia es porque están en una condición de miseria. Eso es algo que debemos tener muy claro. Si nosotros nos encontramos en condición de miseria, nosotros clamaremos por misericordia, porque la misericordia es para estas personas. Ahora, esto no debemos confundirlo, no significa que Dios hace acepción de personas. La realidad es que la gracia de Dios ha sido dada, pero no todas las personas la conocen, y no todas las personas, una vez que la conocen, la aceptan. Es por eso que hay niveles, y Dios en su amor ha dado todo eso para aquellas personas que incluso no han recibido su amor o su bondad.
Ahora vamos a pasar al otro atributo. Decíamos, la gracia tiene una escala. Iniciamos por la misericordia. Ahora vamos a ver lo que es el amor. El amor nos dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 4 y en el versículo 8, que Dios es amor. El amor, como decíamos al inicio, es la naturaleza o la esencia de Dios, pero este atributo se define como esa perfección por la cual Dios ha decidido mantener una relación con quienes tienen su imagen. Recuerda la definición de misericordia. Esto era una ayuda para sus criaturas. El amor va más allá. El amor es esa decisión que Dios ha tomado de mantener una relación con quienes tienen su imagen. Y de toda la creación numerosa, vasta y hermosa, solamente hay algo o hay alguien que lleva el sello, la imagen o semejanza de Dios. Y esas personas somos nosotros. Es la humanidad, es el ser humano, los únicos que llevamos la imagen y semejanza de Dios. El amor solamente es para nosotros las personas. Solamente el ser humano es objeto del amor de Dios. Eso está en una escala, esto está más allá que la misericordia. Dios ama al ser humano. Dios no odia a las personas. Dios es amor. Dios hizo toda su creación, pero solamente quiso que el ser humano fuera quien llevara su imagen y su semejanza. Eso es algo que nos debe poner a analizar o a pensar. Debemos entender cómo es que Dios nos ve a nosotros las personas, cómo es que Dios ve al ser humano, qué tan importante es el ser humano para Dios. Dios no hace igualdad entre los astros, entre los más majestuosos animales y el hombre. El hombre está por sobre todo. De hecho, la Biblia llama al ser humano, a la creación del ser humano, la corona de la creación. La Biblia nos dice en Génesis que Él preparó todo, y por último, cuando todo estaba perfecto, entonces decide crear al hombre, decide ponerlo por sobre todo lo que Él había creado. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios es para aquellos que llevan su imagen, es decir, para el ser humano. Ahora, algo que debemos entender del amor de Dios es que hay veces que nosotros observamos a las personas y creemos que somos mejores que otras personas. Decimos, nosotros no hacemos esto o esta persona se porta tan mal que es muy difícil que Dios la perdone. Pero cuando nosotros entendemos el amor de Dios es cuando nosotros podemos entender por qué Dios puede perdonar a cualquier persona. Para los que son padres, si usted tiene sus hijos y usted ve a niños o a un niño en la calle que pide su ayuda, usted, si bien le va al niño, usted puede ayudar a este niño, pero no se lo lleva a su casa, no lo viste, no lo calza, no le da estudios, no le da todo lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque no es su hijo, porque la realidad es que no lo ama. Pero en cambio a sus hijos, ¿qué es lo que le da a sus hijos? A sus hijos usted es capaz de darle, o ¿qué no podría darle a sus hijos? ¿Por qué? Porque a sus hijos los ama. A sus hijos le demuestra y les expresa su amor. Esto es lo mismo con Dios. Y decíamos al inicio, esto no es que Dios haga acepción de personas. Las personas son las que no toman el amor de Dios. Las personas son las que rechazamos la gracia que Dios nos ha dado. Pero el amor de Dios es para todos. Es por eso que cuando entendemos el amor de Dios, podemos darnos cuenta que Dios puede perdonar a cualquier persona, a cualquiera. Puede perdonar al que es mentiroso, pero también puede perdonar al que es asesino, al secuestrador, al que sea lo que sea. ¿Por qué? Porque Dios ama a cada una de las personas. Eso es el amor de Dios. El amor de Dios es independiente de nosotros. Dios ha decidido amarnos, ha decidido mantener una relación con cada una de las personas. Y por último vamos a lo que es la bondad de Dios. Decíamos, esto es una escala y en lo más alto se encuentra la bondad de Dios. ¿Y qué es la bondad de Dios? Bueno, este atributo se define como la perfección por la cual Dios ha impartido bendiciones a sus hijos. La perfección por la cual Dios ha impartido perfecciones a sus hijos. Recuerda, hablábamos
en la misericordia de las criaturas, en el amor de los hijos, de las personas, de los seres humanos, y en la bondad hablamos de los hijos. Esto ya es algo que va más allá. Y cuando decimos que Dios ha impartido bendiciones a sus hijos, es porque ya las ha dado. Ya ha dado todas esas bendiciones que sus hijos necesitan, pero solamente hay una forma de tomarlas. Y la palabra, Dios nos enseña a través de su palabra, que la única forma de tomarlas es a través de la obediencia. Es por eso que las bendiciones, la bondad de Dios manifestada en las bendiciones, es únicamente para los hijos, porque las criaturas no van a obedecer. Porque las personas, los seres humanos en general, que solamente disfrutan su amor, tampoco van a obedecer. Tienen que ir más allá en su relación con Dios y tienen que hacerse hijos de Dios, porque Dios hace una diferencia entre las criaturas y los hijos. Es por eso que las bendiciones son únicamente para sus hijos. Entonces, esto es una escala y en lo más alto se encuentra la bondad. Recordemos esto, Dios ha impartido bendiciones a sus hijos. Dios ya las ha dado. Nosotros solamente tenemos que tomarlas, agradecerlas y tomarlas. Esto es la escala de la gracia. El regalo de Dios para cada uno de nosotros, el regalo de Dios para ti y para mí es su gracia. La gracia de Dios, como decíamos, está disponible, la gracia de Dios está vigente. La gracia de Dios no es algo que obliga, la gracia de Dios está dada y Dios invita a las personas. Dios invita a las personas en su caminar por este mundo. Veíamos que Dios invitó a sus discípulos a que fueran pescadores de hombres. Dios invitó a una mujer adúltera a que empezara de nuevo. Dios invitó a Tomás a que tocara sus heridas. Y hoy Dios nos está invitando a cada uno de nosotros. La gracia está dada para nosotros. Dios hoy nos manda una invitación que está desde hace miles de años a recibir su perdón. Y esto está en Isaías 1:18, que dice: vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si sus pecados son como la grana, como la nieve serán emblanquecidas. Y si son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la invitación que Dios tiene para nosotros. El regalo de Dios para nosotros es su gracia. Y la gracia está dada, pero también nos invita a ir más allá, a pasar de lo general a lo particular, a pasar de lo general a una relación personal con Dios. Así es que lo mejor que podemos hacer nosotros es tomar y agradecer, porque todo aquello que ha sido otorgado, todo aquello que ha sido dado, solamente es cuestión de tomarlo, de recibirlo y de agradecerlo. Así es que este es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros. El regalo de Dios para ti y para mí es su gracia. Así es que tomémosla y seamos agradecidos. Crezcamos en nuestra relación personal con Dios. Y gracias a Él por su amor, gracias por su misericordia, gracias por la gracia que nos ha extendido. Espero que este mensaje de la palabra de Dios haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Tengamos eso siempre presentes, que Dios tiene un regalo para nosotros y es su gracia. Muchas bendiciones.